Bien, hola, hola chicos, tengan todos muy buenas tardes. Bien, vamos a iniciar esta sesión de consultas del curso de geografía. Vamos a compartir el material. La temática del día de hoy es el relieve peruano, ¿no? Algunas características del relieve submarino del mar peruano, principales relieves de la costa, de la sierra o región andina y de la selva del Perú, ¿no? Sabemos que hay una diversidad en cuanto a relieves a nivel, en este caso, de costa, sierra y selva, debido a la topografía un poco accidentada que tenemos, por ejemplo, en la Sierra de Perú, ¿no? Y vamos a ver poco a poco cómo este relieve va cambiando o se va transformando por acciones de fuerzas externas y en muchos casos también de fuerzas internas, ¿no? Que van a ir moldeando este relieve, ¿ok? Bien, entonces vemos acá el relieve del Perú, ¿no? Si bien es cierto, hay una ciencia enfocada al estudio de los relieves, los procesos, cómo se originan, em, cuáles son esos agentes o no, mecanismos que van a ir moldeando este relieve, incluso hacerlo, ¿no? En muchos casos, degradándolo, ¿no? Degradándolo. Y ahí tiene mucho que ver también lo que es el hombre, ¿sí? Entonces, la morfología del Perú presenta fuertes contrastes y una variedad de paisajes en cada una de sus regiones, como es en la costa, como es en la sierra y como es en la selva, ¿no? Sabemos que hay relieves típicos o características tanto de la costa como de la sierra, como de la selva, ¿no? Y a esto hay un factor muy importante que es el accionar o es el factor que va a prevalecer en cuanto a estos cambios de modelamiento, ¿no? Como es el clima. El factor clima es pues un factor muy importante que va a intervenir en el proceso de modelado, desgaste o degradación de un relieve, ¿no? Mm, Ahí tenemos un relieve en la zona costera, ¿no? Grandes llanuras. Llanuras en este caso, estas llanuras están cubiertas de vegetación. Y tenemos también en la imagen central una imagen de las grandes montañas que tenemos en esta Sierra de Perú, ¿no? Se sabe pues que las grandes montañas han sido relieves eh, que han sido formados por origen de fuerzas endógenas, ¿no? Y ahí tenemos que resaltar lo que es la geodinámica interna. Este relieve se origina pues como un evento catastrófico, porque al erupcionar, producto de las fuerzas internas, ¿no? Se origina un caos, se origina un desastre. A esto, pues, hay muchos autores que hicieron su aporte. Uno de ellos fue, pues, William Morris, fue un geólogo ruso, quien es el autor de este principio del ciclo geográfico o ciclo de denudación, donde explica muy cautelosamente cómo es el relieve y cómo fue el proceso de nacimiento, origen, juventud y vejez, ¿no? O ya en un caso, un relieve caduco, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de los relieves ya que han pasado por miles, incluso millones de años para que lleguen a un estado eh, de vejez, ¿no? De vejez. Bien, entonces vamos a continuar. Ahí tenemos lo que es el relieve submarino, ¿no? Del mar peruano. Y tenemos también diferentes tipos de relieves en la parte interna del mar peruano, ¿no? Como por ejemplo tenemos pues el zócalo continental, que está situado acá, voy a marcarlo, dentro desde la orilla del mar hacia las 200, hasta los 200 metros de profundidad, ¿no? Llega hasta los 200 metros de orilla, hablamos de aquí, hasta 200 metros de profundidad, en tipo de relieve. Luego tenemos el talud continental, que está entre 200
y llega hasta los 3.000 metros de profundidad, ¿no? Desde desde los 200 metros que tenemos acá hasta los 3.000 metros de profundidad que corresponde a lo que sería el talud continental. Está. Es aquí donde pues se van a formar y se van a localizar los famosos cañones submarinos, ¿no? Estos cañones, así como tenemos en la parte externa, en la superficie, ¿no? También tenemos en la parte del fondo marino, ¿no? Son los famosos cañones submarinos, ¿no? Luego tenemos otro modelado, que es la fosa marina, que acá la con el puntero voy a seguir, ¿no? Es una depresión esta fosa que alcanza un promedio de 6.000 metros. Esta es la fosa marina, lo que estoy marcando es lo que sería la fosa marina, ¿no? Es un tipo de modelado, es un tipo de relieve también submarino, ¿no? La fosa marina de presión que alcanza en promedio 6.000 metros, ¿no? De profundidad. Luego tenemos la dorsal de Nazca, que ahí ustedes lo pueden visualizar, ¿no? Y que es pues la cordillera submarina. ¿Ok? Bien. A través de los diferentes tipos que tenemos nosotros de ecosistemas o el Perú es diverso, ¿no? En cuanto a su topografía, a su geomorfología, ¿no? Tenemos algunos tipos de relieves que son característicos tanto de la costa como de la sierra, como de la selva. Por ejemplo, en la zona costera, litoral o borde costero, esta zona pues continental está en contacto con el mar, ¿no? Que tiene una longitud de 3.080 kilómetros. Aquí vamos a ver algunos relieves o modelados, como son los esteros, penínsulas, puntas, bahías. Los esteros tenemos en Zarumilla, ¿no? El estero Zarumilla, que podemos encontrar en el río Zarumilla, el Bendito y Puerto Pizarro, en el río Tumbes, la Bocana de Miramar, río Chira, San Pedro, en el río Piura. Y también tenemos, así como esteros, también tenemos en el litoral costero, las famosas penínsulas. La península de Illescas en Piura, muy conocida, la península de Ferrol en Ancash y la península de Paracas en Ica. Son algunos modelados típicos de estas zonas costeras. También tenemos lo que son las famosas puntas y bahías, ¿no? La punta Capones, que está en Tumbes, la punta Pariñas en Balcones y Aguja en Piura, la punta en el Callao, muy conocido, en la Chile, en Lima, ¿no? Y las bahías, ¿no? Tenemos la bahía de Paita y Sechura en Piura, Chimbote y Guarmey en Ancash, la bahía de Callao, ¿no? Muy conocida. La bahía de Paracas también es muy conocida. Paracas e Independencia en Ica. Y la bahía de Matarani en Are. ¿Okay? Okay. Ahí están los gráficos de algunos esteros, algunas penínsulas y algunas bahías, ¿no? Ahora, esta llanura costera, si bien es cierto, pues son eh, áreas, pampas extensas, ¿no? Que tenemos acá en la costa, ¿no? Se extiende a lo largo del piedemonte andino occidental con altitudes que van desde el nivel del mar, ¿no? Hasta los 1.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Es decir, comprende desde el desierto de Sechura en Piura, a unos 170 kilómetros, hasta Punta de Lobos en Arequipa, a unos 5 kilómetros, ¿no? Ahí vemos las grandes pampas desérticas, los famosos tablazos en las zonas costeras. Algunos principales relieves de la llanura costera.
Tenemos los valles, las pampas, ¿no? Un valle, por ejemplo, el valle de Camaná en Arequipa, ¿no? Estos valles, pues, que son abanicos fluviales o conos deyectivos, sus suelos son muy productivos, tienen una muy buena calidad agrológica, ¿no? A nivel del Perú son uno de los mejores suelos, los suelos de los valles. Y esto lo podemos visualizar en Chira, en La Leche, Jeretepeque, en Santa, en Chillón, en Rímac, Lurín, Mala, Ica, Camaná, Osmore y Caplina, ¿no? Ahí tenemos la imagen en el extremo superior izquierdo, derecho, perdón, el Valle de Camaná en Arequipa, que ven, como se puede visualizar, son grandes campos de cultivos, ¿no? Son tierras muy fértiles. Luego tenemos las pampas, ¿no? Las grandes llanuras desérticas que poseen un gran potencial también agrícola. Ahí el ejemplo está de pampas de Villacurí, que está en Ica. Que si bien es cierto, Ica es una zona costera, pero tiene un clima seco, ¿no? Y su gran deficiencia que tiene, por decirlo así, es el recurso hídrico, el agua, ¿no? Pero aún así, sus tierras, sus suelos, ¿no? Tienen una buena capacidad agrológica y existen bastantes terrenos de cultivo, ¿no? Eh, incluso hay grandes campos de cultivo y producen, ¿no? Productos de exportación, ¿no? Hay muchos fondos que son agrícolas, vitivinícolas y no exportan a otros países, ¿no? Pues las pampas de Villacurí es una de ellas, ¿no? Otras pampas que tenemos que son simbólicas de estos relieves en la llanura costera, tenemos las pampas de Olmos. También, esto pues hace unos años eran unas grandes pampas desérticas y con la acción del hombre, el ingenio del hombre y de la mano con la ingeniería, ¿no? Se hizo un trasvase y ahora son grandes campos de cultivos, ¿no? Que exportan, incluso, ¿no? De agroexportación, ¿no? Porque hace un tiempito estaban pues, eran áreas desérticas, no tenían pues justamente por la escasez del agua, no se podía cultivar. Pero con el ingenio del hombre se hizo un trasvase, canales de irrigación, y ahora son grandes de cultivo, campos de cultivo que incluso exportan. Ahí tenemos las famosas pampas de Olmos, ¿no? La más extensa del Perú. Luego tenemos el Chao, Virú, Moche, Chicama, las pampas de Chimbote, Nepeña, Casma, Villacurí, que ya mencioné, en Ica, Majes y Siguas, ¿no? Son algunas pampas desérticas, ¿no? Con un gran potencial agrícola y están ubicados en las llanuras costeras, ¿no? Algunos principales relieves de la llanura costera en la parte del litoral, ¿no? Tenemos los tablazos, ¿no? Que son una especie de terrazas de origen marino, ¿no? En las zonas costeras, ¿no? En la costa norte, y poseen pues reservas de hidrocarburos y de fosfatos. Esto lo podemos ver en Zorritos, Pariña, Negritos, El Alto, Lobitos, Máncora, Talara, Lurín e Ica. Y también tenemos algunas depresiones, ¿no? Estas expresiones, ¿qué son esas depresiones? Son hendiduras, ¿no es cierto? Hendiduras o zonas hundidas ubicadas bajo el nivel del mar donde se da afloramiento de agua, ¿no? Y aquí vamos a mencionar a Bayóvar, El Cerro y Salinas de Huacho, ¿no? Son algunas depresiones características de estas llanuras costeras. Asimismo, también tenemos las dunas, que son montículos inestables, de arena, ¿no? Y estas arenas, pues, son las famosas dunas en forma de media luna. En forma de media luna.
que por ejemplo lo vemos en Paracas, en Ica. Tenemos Paracas y tenemos unas zonas desérticas en las cuales por la acción del viento se han ido formando en las famosas dunas, ¿no? Eh, Porque en esas zonas, en estos relieves, en estos espacios en los cuales mm, predominan lo que son las pampas, ¿no? Son pues áreas en las cuales pues la acción del viento, la erosión eólica va a actuar en su máximo esplendor, ¿no? Como por ejemplo pues en Ica. Vemos que allá no hay, en estas pampas no hay infraestructura de obras de ingeniería, tampoco no hay vegetación arbórea boscosa, como por ejemplo si hay en la selva. Entonces el viento actúa pues a una velocidad máxima, ¿no? Tal que hace que se formen estos modelados que son las dunas, ¿no? Y a su vez estos, porque la acción del viento y su fuerza, ¿no? Em, Actúa en forma constante, hace que esas formas o geoformas, como son las dunas, se vayan incluso trasladando, ¿no? Claro, uno al ojo, a la visión humana no lo puede ver, ¿no? A la visión humana no lo puede ver, pero recuerden que el viento es constante, ¿no? Entonces las arenillas sueltas se van a ir moviendo, trasladando, ¿no? Transportando hasta formar hacia unos depósitos y así se van a ir moviendo y formando, incluso generando nuevos modelados de dunas, ¿no? Entonces eso tenemos, por ejemplo, es típico de las zonas costeras de Ica, ¿no? Y la duna más famosa es la duna Purpur, que está en Virú. Tiene una forma casi así como la que les voy a dibujar, ¿no? Como una especie de un hongo, algo así, ¿no? La duna Purpur, así, ¿no? Esta duna pues se ha ido formando por miles, millones de años, eh, se han ido formando, ¿no? Y son modelados incluso que ya son típicos de una zona y bueno, ya se hacen incluso atractivos como un atractivo turístico, ¿no? Son ya relieves esculturales, ¿no? Así como por ejemplo tenemos en Cajamarca los famosos frailones, son geoformas que se han ido modelando a través de procesos, a través de factores, agentes erosivos, ¿no? Han tomado la forma de un fraile, ¿no? Y a esto pues ha actuado también el clima, las lluvias y todo eso, y se han ido formando modelados como una forma de un fraile. No sé si conozco o hayan visto, ¿no? Eso en Cajamarca. Y así vamos a ver muchos modelados, ¿no? Que toman la forma aparentemente, ¿no? En perspectiva general, de una figura humana o un animal, ¿no? Entonces, o incluso formas, ¿no? De caras. Esos se han ido formando a través del tiempo por procesos ¿no? Que han actuado sobre ese relieve, ¿no? Por agentes como por ejemplo el viento, eh, por algunos factores como la lluvia, la precipitación, la humedad, la radiación solar, ¿no? Hay muchos factores que han intervenido. Y también importante saber que también aquí influye también la composición ¿no? de estos relieves. Sabemos que están compuestos por rocas y minerales, ¿no? Cuanto más compactada está, pues será mucho más resistente a cualquier tipo de erosión o cualquier tipo de cambio, ¿no? En su estructura. Y cuanto más, menos compactada, habrá pues una mayor recurrencia en cuanto a lo que son procesos o agentes como la meteorización o erosión o intemperismo, ¿no? Dependiendo de dónde se ubiquen esos relieves, ¿no? Ya sea en las zonas costeras, en las zonas desérticas o zonas de selva, ¿no?
Entonces, vamos a seguir explicando los principales tipos de relieves de la llanura costera, ¿ok? Bien, tenemos las dunas, como dije, que son los montículos inestables de arena, que tenemos las famosas dunas en la zona de Ica, ¿no? Ica es muy conocida, en la cual pues hay grandes pampas de sistemas de dunas, ¿no? Luego tenemos los famosos, en las llanuras costeras también tenemos las estribaciones andinas, que son cadenas de montañas de una muy poca elevación, una pendiente moderada, y las más conocidas son pues el Morro Solar en Chorrillos. ¿Quién no ha ido al Morro Solar? Al Cerro San Cristóbal, ¿no? También son cerros de pequeña, una mediana, moderada pendiente, ¿ya? Asimismo, en las llanuras también vamos a ver lo que son las famosas lomas que se van a ir formando en sus laderas, ¿no? Occidentales en la estación de invierno. Por ejemplo, tenemos las famosas lomas de la Chay, ¿no? Que en ciertas épocas vamos a verlas cubiertas de vegetación. Esto va a depender mucho del clima, ¿no? Aquí en Lima sabemos que el clima es, pues, no tenemos abundantes lluvias, precipitaciones. Entonces, por ejemplo, en estas épocas no hay están como, ok, ya. Sí, me dan un segundo, por favor, déjenme, creo que estoy un poquito inestable en mi internet. Entonces, las famosas lomas de la Chay, como les mencionaba, ¿no? Estas lomas, pues, son típicas de Lima, ¿no? Estas lomas, a ver, me da un segundo.
son típicas de Lima, estas lomas, ¿no? Asimismo, también tenemos las lomas de Lúcumo en Lima y la loma de Atiquipa en Arequipa. ¿Ok? Bien. Entonces, en la cordillera de la costa tenemos también una gran variedad en cuanto a montañas, la cadena montañosa que se presenta en forma discontinua en toda la región norte y sur, ¿no? Entonces tenemos acá en el norte el macizo de Illescas, ¿no? La silla de Paita y los cerros de Amotape, muy famosos, ¿no? Hacia el sur tenemos desde la península de Paracas hasta la frontera con Chile. Ahí vemos una imagen imagen que tenemos el macizo de Illescas en Piura. Ok. Bien, así como tenemos relieves en la zona costera, en la zona litoral, ¿no? También tenemos diferentes tipos de relieves en la zona, en la región andina o en la sierra del Perú. ¿No? Tenemos esta zona de la sierra se caracteriza por la presencia de la cordillera de los Andes, que ha determinado pues la existencia de una gran variedad de formas de relieve, tales como las montañas, ¿no? Cumbres, nevadas, mesetas, ¿no? O altiplanicies, en las cuales vemos en la cima de la montaña las famosas lagunas también, que están a una altitud muy, muy elevada, ¿no? Asimismo, tenemos también los volcanes, eh, valles interandinos, quebradas, cañones, entre otros, ¿no? Y acá hay una imagen típica de la zona de la sierra, eh, típica de la sierra, en la cual podemos ver cómo se va, pues, en los relieves, cómo se van modificando poco a poco, ¿no? Con el pasar, pues, del tiempo. Si bien es cierto, pues, estos relieves van a, tienen mucha relevancia en cuanto a lo que sería eh, los factores climáticos que van a interactuar, que van a ir modificando o modelando estos relieves. A través de, seguramente pasará miles, incluso millones de años en los cuales pues los relieves de lo que eran las grandes montañas se irán modificando hasta llegar a una penillanura o una llanura, ¿no? Tal como lo tenemos, por ejemplo, en la zona de la selva. ¿Ok? Entonces, por ende, los relieves más antiguos tenemos en la zona de la selva, ¿no? Zonas selva, en la región de la selva. Y los relieves más jóvenes lo vemos en las zonas de la sierra, ¿no? Que son las montañas, que son relieves relativamente jóvenes, ¿no? Bien, vamos a continuar acá. Bien, acá. Bien, así como hay modelados en la costa, también tenemos modelados en la sierra, como por ejemplo, tenemos la cordillera occidental de los Andes del norte, ¿no? Y ahí podemos puntualizar lo que es la cordillera blanca, el Huascarán, que está a unos 6.746 metros sobre el nivel del mar, ¿no? También tenemos el Waiwash,
Paja a 6.634 metros sobre el nivel del mar. También tenemos la cordillera del occidental de los Andes del centro. Andes del centro, ¿no? En famosa La Viuda, ¿no? Eh, a unos 5.650 metros sobre el nivel del mar. Y también tenemos la cordillera, la famosa Potoni, ¿no? A 5.372 metros sobre el nivel del mar. Bien.
Bien, entonces vamos a continuar. A ver, me dan un segundito. Bien, entonces vamos a continuar, ¿no? Así como en la costa tenemos relieves costeros típicos como son los tablazos, las dunas, ¿no? Las lomas, los cerros, ¿no? También tenemos formas, geoformas, relieves en la zona surandina, en la región andina, en la sierra del Perú, ¿no? Y esta sierra se va a caracterizar por la presencia de la cordillera de los Andes, que ha determinado pues la existencia de una gran variedad de formas de relieve, ¿no? Entre las cuales podemos mencionar las montañas, con sus cumbres nevadas, mesetas o altiplanicies, ¿no? Volcanes, lagunas, valles interandinos, quebradas, cañones, entre otros.
Ahí vemos la imagen en la imagen inferior derecha, izquierda. Tenemos la famosa, los famosos nevados típicos de la zona de la sierra del Perú. Y en la imagen que está en la parte superior, tenemos una altiplanicie en la cual vemos cómo pues en estas montañas, en las cumbres, vemos las lagunas, ¿no? A una altitud más o menos de que superan los 6.000 metros sobre el nivel del mar. Bien. Entonces, eh, tenemos también lo que es las cordilleras a nivel de la zona, pues, a nivel del Perú, acá está clasificado. La cordillera occidental de los Andes del norte, la cordillera Blanca, el Huascarán, que está a 6.746 metros sobre el nivel del mar, Rajuntay, eh, en los Andes del centro, Huayhuash, también tenemos en los Andes del norte, y tenemos también el Cotoni, que está, el Nevado Cotoni, que está a 5.372 metros sobre el nivel del mar. Bien. La cadena de conos volcánicos, los más conocidos, ¿no? Tenemos acá en Perú el Ampato, el Chila, Volcánica y Barroso, ¿no? Estos pues son típicos, son también formas de relieve, y ahí está en la imagen, tenemos ahí cómo es este movimiento ascendente-descendente, ¿no? De la placa sudamericana con la placa de Nazca, ¿no? Y en la imagen tenemos, en la imagen superior, en el ángulo superior derecho, tenemos Coropuna, el volcán más alto del Perú, que está en Arequipa, y en la imagen inferior tenemos el volcán Ubinas, que está en Moquegua. Tenemos también el Nevado de Salcantay, a 271 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Tenemos el Ausangate, también superan, si se dan cuenta, estos nevados, ¿no? Superan los 6.000 metros sobre el nivel del mar. Esto es típico de la cordillera oriental, ¿no? A nivel del Perú, ¿no? Y vemos en la imagen, en el mapa, cómo se ramifica, ¿no? Estas cordilleras. Bien. Otros modelados típicos de la sierra, eh, voy a mencionarles algunos, los valles interandinos, que son pues planicies aluviales, cuyos suelos son muy fértiles, tienen una muy buena calidad agrológica, y los principales, ¿no? La zona de concentración poblacional andina, ¿no? Como por ejemplo Santiago de Chuco, Callejón de Huaylas, Mantaro, el Urubamba, el Chile y Colca, ¿no? En cuanto a mesetas, que también es un tipo de modelado, mesetas, las mesetas pues tienen una topografía llana donde se observan bofedales, lagunas y gramíneas, camélidos y ovinos, ¿no? Entre las más destacadas vamos a mencionar Bombón, Castro Virreina, Parinacochas, Pampas Galeras y la meseta del Collao, muy buena, muy conocida, ¿no? Profesora, buenas tardes. Disculpe, ¿me puede Hola, ¿qué explicar tal? sobre... Sí, buenas tardes. ¿Me puede explicar sobre las alianzas y fusiones políticas, por favor? Alianzas y funciones políticas. ¿Te refieres al curso de cívica, Sí, no? de cívica. Sí, Ya. Ay, vamos a ver, vamos a entrar a cívica porque estamos con geografía. Tú eres Andrea A. Mendoza, ¿ok? sí. Voy a compartir material de cívica, ¿ok? ¿Me permiten un segundo, por favor? Sí, voy a subir el material de cívica.
Disculpe, ¿también puede explicar la pregunta 4 de cívica, por favor? Ya, voy a subir a ver cívica. Tengo un poquito de problemas de conectividad. Ahora estoy subiendo cívica, ¿ya? Ya, ahora sí. Vamos a ver cívica, a ver, ejercicio cívica, ¿no? Ok, Sí, cívica. ok, vamos a entrar a cívica. Estoy subiendo el material. A ver, vamos a ver. Bien. ¿Me confirmas si estoy, por favor, proyectando? Ya estoy compartiendo ya. No se ve. Vamos a un segundito, a ver, vamos a ver. Ya sé, pero hay no te salió otro lado que bien, Ya, ahí está, ¿no? Estoy visualizando, sí, ¿no? Sí. Ok, bien. Entonces, cívica, nos vamos a los ejercicios rápidamente. Vamos a resolver las dudas, ¿sí? Se ve acá, a ver. Acá. Ahí está. Ejercicio número 1. Acá. A ver, cierra esa ventana, o sea, hay una X, ¿no? Al lado del Mike, del tubo del Mike. Ya. Sí. A ver, cierra muy bien. Te sale, ¿no te sale algo para iniciar con correo o imprimir o algo así? Ya me dijo el doctor, ya. Mi usuario, gente. Ya. A ver, vamos a ver acá. ¿Cómo? El ejercicio 4, por favor. Ya, vamos a ver ahorita. Vamos a ver. Está. ¿No te sale abajo por Gmail o algo? No salí en esas opciones. Y todo decía un camino. Ya. Vamos a ver el ejercicio 4. No, es que no te va a dejar entrar porque es corporativo. Este, tienes que ingresar por la base de mi mamá. Si no, abre Gmail. Ya, el ejercicio número 4. Bien. Si pones lo que. Entonces, vamos a ver acá qué dice. ¿Ya? Vamos a ver acá. Dice así. Ya. Dice, el movimiento político Vendimia Perú, ¿ya? Es un movimiento X, ¿no es cierto? Cualquier movimiento, ¿no? Movimiento político Vendimia Perú, ¿ya? Tiene entre sus principales objetivos, dice, gobernar
la región de Ica. Es un movimiento político, ojo. Hay movimientos políticos y también hay partidos políticos, ¿ya? Dice, de lo mencionado sobre esta organización. ¿Qué organización? El movimiento político Vendimia Perú, ¿ya? Dice, identificar los enunciados correctos que lo caracterizan. Opción 1. Puede presentar candidatos para elecciones en cualquier gobierno regional y local, ¿ya? Esa opción, ¿será correcta o será falsa? A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, chicos. Es falsa porque un movimiento político solamente puede ser para su región. Eh, Perfecto, correcto, claro. Es falsa, la 1 es falsa, ¿ya? Porque puede presentar candidatos solo en la región administrativa en donde se realizó la inscripción y ante todos los gobiernos locales de dicha región, ¿cierto? Entonces la opción 1 es falsa. La opción 2 dice, tiene la libertad de fusionarse con otro movimiento de la misma región. ¿Será verdadera? Falsa. Sería verdadera, pero ¿me podría explicar sobre las fusiones y las alianzas también? Eso no lo entiendo muy bien. Más que nada las fusiones. A ver, ¿cuál es tu duda? ¿Cómo se fusiona un movimiento con otro movimiento? ¿A qué te Ajá, refieres? ¿cómo se hacen esas fusiones? ¿Cuál es? O sea, ¿es permitido, no es permitido? Bueno, según los requisitos, ¿no? Porque ustedes saben que para todo movimiento hay requisitos, ¿cierto? Hay requisitos. Tienen que cumplir ciertas condiciones, ¿ya? Entonces, si nos vamos acá más adelante, a ver, acá, nos vamos acá, por ejemplo, ¿ya? En organizaciones políticas hay ciertos requisitos, ¿no? Que tienen ellos que incluso para unirse o para formar alianzas. O sea, no porque, por ejemplo, movimiento A con movimiento B se van a unir, ¿qué es alianza? O sea, van a compartir objetivos, si no iguales, similares, y van a formar una alianza tal que ellos al final se unifican en en un solo movimiento, ¿no? Entonces, si vemos acá, por ejemplo, vamos a ver acá, déjenme ampliar, por favor, la diapositiva, que lo veo muy pequeñito. No me permite ampliar acá. Vamos a ampliar acá. Va. No sé qué pasa con el Diego, como Vistar, que está totalmente, totalmente lento. No sé qué ha pasado. He tenido un poquito de intermitencia en lo que es el internet. A ver, ahora sí, vamos a ver. Estoy ampliando mucho más. Ya. Bien. Ya, salió otra vez. Entonces, vemos acá que dicen, hay beneficios. Ustedes saben que hay beneficios. Hay incluso algunas objetivos comunes, ¿no? Para que estas organizaciones, movimientos, ¿no? Puedan unirse o puedan formar alianzas, ¿ya? Todo esto acá está inmerso. ¿Cuál es el ente que maneja todas estas alianzas, todas estas uniones de los movimientos y partidos? Es el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no es cierto? Estos tanto alianzas como partidos tienen que ser registrados ante el ROP, ¿ya? Que es el registro. ¿Qué registro es el ROP? A ver, chicos. Registro de organizaciones políticas, ¿no es cierto? Entonces, vemos que también tenemos impedimentos, ¿no? Tenemos lo que son algunas prohibiciones, tenemos las cuotas electorales y tenemos las famosas alianzas, ¿no? Alianzas. No, pero, o sea, No me quiero ampliar mucho y me quiero enfocar netamente en lo que dice en su material de ustedes, por eso estoy buscando aquí en lo referente a lo que es alianza. Entra Acá. Bien.
Disculpe, también estuve leyendo que se puede cancelar un partido por las fusiones. Y, no, ¿y por qué se puede cancelar por una fusión? O sea, ¿la fusión A ver, está ya. prohibido o algo así? En la fusión, eso es cotidiano, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando hay elecciones, empiezan a salir partidos incluso que no conocíamos? ¿Han visto cuando hay elecciones? ¿No? Hay partidos Creo que incluso que sí. no conocemos y son nuevos partidos. ¿Y cuándo ocurre una fusión? Cuando, por ejemplo, yo tengo el partido A, tiene de repente el mínimo, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo que tenga 20 integrantes, 20. Y tengo otro partido B, ¿ya? Que es mucho más consolidado, tiene bases a nivel nacional. Entonces, el partido B se fusiona con el partido A por intereses comunes, objetivos comunes. Ahora, ¿cuándo se prohíbe? Cuando el partido A o uno de los partidos no cuentan con el registro, ¿no? Y con los requisitos que exige el Jurado Nacional de Elecciones. Si ambos partidos, tanto el partido A como el partido B, están registrados en el ROP, ¿no? Están muy bien establecidos, muy organizados y figuran ya ante el Jurado Nacional de Elecciones, se pueden fusionar. Se pueden fusionar, pueden formar alianzas. ¿Con qué fin? Con el fin de sumar fuerzas, ¿ya? Porque de repente a veces un partido es mucho más conocido que el otro. De repente el otro ya trabajó mucho más, trabajó desde de repente hace 5 años. Y el otro partido de repente es nuevo, nadie lo conoce, ¿no? Entonces, así es que se forman las alianzas por objetivos comunes, políticos. Y también a veces lo hacen por economía, porque ustedes saben que para las elecciones, ¿no? Tienen que tener pues partidas económicas para que puedan hacer difusión, propaganda televisiva, carteles, marchas, viajes, ¿no? Es todo un proceso, es toda una organización. Entonces, para eso también tienen que tener economía los partidos. Entonces, uno de los motivos por los cuales se fusionan o forman alianzas también es la economía. Es la economía, definitivamente, ¿no? Porque ahí pues ellos van a unir fuerzas. Incluso cuando, por ejemplo, el partido A tiene un candidato que es muy conocido a nivel nacional y el otro partido no tiene ni un candidato conocido, entonces también es un motivo por el cual se unen, forman alianzas, ¿ya? ¿Por qué? Porque el partido A tiene un candidato que posiblemente va a ganar. ¿Por qué? Porque es bien conocido. Entonces se unen, se fusionan. El partido A con B se fusionó y formaron el partido C, ¿no? Desapareció el A y el B y formaron un nuevo partido C. Eso es cuando es fusión. Fusión, se fusionan los dos, desaparece y se genera un nuevo partido, ¿ya? ¿Por qué? Puede ser por diferentes motivos, ¿no? Por intereses económicos, por interés de repente por los que están integrando ese partido, de repente porque está más consolidado, es más antiguo, o de repente también porque ese partido de repente está en ambos. Ojo, ojo, estamos hablando de partidos políticos que ya están registrados ante el ROF, ante el Jurado Nacional de Elecciones. No puede haber fusión ni alianza si es que no hubiera esa fusión. Ojo, no puede haber, no podría, ¿no? Seguramente hay internamente, ¿no? Pero no es nada legal, por decirlo así, nada está fijo porque todavía no se han registrado. O sea, hay una difusión. Es como que yo tengo un partido y tú tienes un partido, ¿no? Mi partido lo fusionamos, pero yo todavía no me he registrado. O sea, todavía no sé si me van a aceptar en el Jurado Nacional de Elecciones. Todavía no sé si todavía voy a conseguir las firmas adherentes que me exige o que me pide como requisito el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, todo eso tengo que ver. De repente sí forman alianzas entre ellos, ¿no? Antes de presentarlo. Incluso es uno de los motivos. Ah, ya, mi partido, ¿sabes qué? Tengo más que 20 firmas, pero nos piden 50. Y a ver, el partido tuyo tiene como 80 firmas. Ah, ya, entonces hacemos como una alianza, nos unimos. ¿Con qué fin? De que nos podamos inscribir en el Jurado Nacional de Elecciones. También es uno de los motivos por el cual también hacen las alianzas o se fusionan, ¿no? Por diferentes intereses de los partidos o de los integrantes de ese partido, ¿no? Como ustedes han visto, hay muchos motivos por el cual se fusionan o forman alianzas.
alianzas como convenios, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a alianzas, por ejemplo, el partido A se une con el partido, no se une en este caso, ojo, no se une, forma una alianza, como un convenio, ¿no? Ellos se unifican no por partidos, no por intereses comunes. Ya, ¿sabes qué? El partido A con el B hicieron alianza, ya. Hicieron convenios en tratos, ¿no? En cuanto a candidatos, ya. Si tu Lo que se va a partido requerir A, es material publicitario. ¿No tenemos? a ver, un Con segundo. banderola. Ajá. Ya, ¿aló? Sí, Iria, yo te mando otro nuevo pantallazo que sale. Ay, lo veo. ¿Ya entré ya? Un ratito. ¿Aló? Profesor César, me da un segundito, ahí le voy a seguir, le voy a ceder la posta, ¿sí? ¿Sí, profesor? ¿Aló? Sí. Sí, ¿Me profesor, escucha? ya. Sí, profesor, me da un segundito, por favor, ¿sí? Ya, ok. Profesor, ahora sí le cedo al profesor. Ya me estoy retirando, profesor. ¿Aló, buenas? Sí, Sí, profesor. Sí, ya yo me estoy retirando y le cedo la posta. A ver, estudiante, les dejo con el profesor César Carrera, ¿ok? De acuerdo. Es hasta las 5 en punto, ¿verdad? Sí, profesor. Bien, está bien, profesora. Perfecto. Ok, bien. Chicos, buenas tardes, me retiro. Gracias. Jóvenes, ¿cómo están ustedes? Les saluda el profesor C. Carrera. Voy a completar entonces el tiempo que queda para compartir este momento y conversar con ustedes, ¿no? De las dudas o de las expectativas que tienen en relación al curso. ¿De acuerdo? ¿Me escuchan, jóvenes? Buenas tardes. Está Galindo. Acá, Aracado. Un momentito, ¿eh?
¿A los jóvenes me escuchan? ¿Aló? Bueno, entonces estaban explicando con respecto a los partidos políticos, ¿de acuerdo? En el Perú, la institución que se encarga de hacer el registro de los partidos políticos viene a ser el Jurado Nacional de Elecciones. Ya, el registro de los partidos y movimientos está a cargo entonces del Jurado Nacional de Elecciones, y de hecho que para ello se plantean requisitos, ¿no? Como por ejemplo, que los partidos tengan su estatuto, tengan su comité de partidarios y una relación de afiliados. La relación de afiliados está referido principalmente a las personas adherentes, las personas que simpatizan y luego se convierten en partidarios, ¿no? Son personas que ya están ligados legalmente al partido, en un padrón que contiene la relación de afiliados. Por otro lado, los comités partidarios se refiere a que a nivel nacional, por lo menos en las provincias o distritos más importantes de Perú, tienen su base, tienen un local, ¿no? Donde funcionan los comités provinciales, distritales, no distritales, provinciales y también regionales. ¿De acuerdo? Eso es. No obstante, si bien es cierto que un partido puede registrar partidarios o afiliados, tiene que pasar por un filtro, y el filtro lo hace el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, llamado RENIEC. Las firmas de los adherentes entonces son verificadas por el Registro Nacional, en este caso por RENIEC. A ver, jóvenes, voy a compartir el material, me dan un tiempo, ¿ya?
Entonces, pueden visualizar el material que estoy compartiendo. Jóvenes, ¿lo pueden confirmar? Se puede ver, ¿no? De acuerdo. En esta semana están analizando lo que es las organizaciones sociales, lo que son las organizaciones sociales, las elecciones y los partidos políticos, ¿no? Lo que estamos comentando en estos momentos. En todo caso, voy a hacer un comentario puntual con respecto a lo que es la semana número 5. El tema central aquí es organización de la sociedad civil, instituciones y funciones, movimientos sociales. Pues bien, tenemos por una parte lo que se llama... ¿Aló? Sí, ¿me escucha? Bueno, sí, disculpe una pregunta. ¿A qué se refiere con ideología política? La ideología política se refiere a los principios que tiene un partido, los valores, ¿no? Las intencionalidades que identifica un partido. Algo así como un ideario, ¿no? La ideología política es un concepto que se desarrolló bastante en el siglo XX y tiene que ver bastante con la formación de los partidos de masa, ¿no? Como los partidos nazi en Italia, o el fascismo en Italia, el nazi en Alemania, y aquí también en el Perú, ¿no? El partido aprista, que ha sido trascendente en casi un siglo, o digamos, por más de 50 años. Ellos han tenido una base ideológica. A eso se llama ideología de un partido. ¿De acuerdo? Entonces, en esa perspectiva, Profesor, sí. las Sí, señorita. organizaciones sociales no tienen una ideología política, ¿no? Claramente definido, no. Lo que tienen son objetivos, metas, tienen en este caso necesidades comunes, ¿no? Principalmente, pero puede darse digamos, una incipiente ideología de grupo, ¿no? Una ideología de cohesionarse en torno a un conjunto de principios, conjunto de valores. Pero la ideología como tal, más tiene connotación y significado cuando hablamos de un partido político. Entonces, como le decía, ¿no? ¿Cuál es la ideología, por ejemplo, del APRA? ¿Cuál es la ideología de la Izquierda Unida? ¿Cuál es la ideología de los partidos liberales? Por ejemplo, un protagonista importante últimamente ha sido en Argentina, el señor Milei. Milei, ¿cuál será la ideología de Milei? ¿Qué podemos responder al respecto? Usted está indicando aquí ha indicado un requisito importante que deben tener los partidos políticos, ¿no? Para tener, digamos, esa connotación o esa caracterización. No solamente, digamos, son los comités, no solamente son la lista o los adherentes, ¿no? La lista de los adherentes, sino que también está el ideario, ¿no? La ideología. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí. ¿Otra inquietud? Ya, entonces, los partidos políticos son organizaciones que están formadas en este caso por ciudadanos y tiene una base jurídica, ¿no? Es una jurídica de derecho privado cuyo objeto es participar por medios lícitos, o sea, legales, en asuntos públicos del país. Ya, eso es, digamos, la definición que se da de los partidos políticos, ¿no? En una democracia liberal o una democracia como tiene el Perú. Todos los partidos políticos, al menos en su forma, digamos, aparente,
tiene fines y objetivos, ¿no? De hecho, que todo partido político debe asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático, porque es la democracia la que da opción a la participación política, da opción a que los partidos políticos puedan participar en la elección, ¿no? Ciudadana para asumir una responsabilidad del nivel de estadismo. Por otro lado, también los partidos políticos deben ser foco en la cual se va gestando los principios de la libertad, ¿no? El respeto a los derechos humanos, construir cultura de la paz. Y entonces son objetivos nobles, ¿no? Los partidos políticos bregando, buscando la paz en un país, la plena libertad en el desenvolvimiento de los ciudadanos, ¿no? Y la vigencia, el respeto a los derechos humanos. Otro punto fundamental de los partidos políticos es también contribuir a lo que se llama la gobernabilidad del país. O sea, si un partido político gana, ese partido político debe recibir el respaldo, ¿no? De los demás partidos políticos. Los demás partidos políticos, al margen de sus diferencias ideológicas, deberían también ser, en este caso, los que complementan y ayudan, ¿no? A una buena gobernabilidad del país. Eso es, digamos, un objetivo importante, uno de los fines principales de los partidos políticos. ¿Ya? Todos los partidos políticos también deben practicar la pedagogía, ¿no? Los partidos políticos, a través de sus miembros, de sus líderes, deben educar a la población, deben formarlo políticamente, culturalmente, ¿no? Deben ellos fomentar también conocimientos sobre temas de economía, de sociedad, de lo que vienen a ser estrategias, el manejo de un país, un estado, ¿no? O el manejo de los presupuestos, el manejo, ¿no? O cómo organizar la población para que traiga un efecto venturoso, ¿no? En el desarrollo del país. Entonces, en ese sentido, la pedagogía de parte de los partidos políticos y más precisamente sus líderes tiene gran impacto en la población, aunque últimamente debido a las redes sociales eso no tiene, digamos, mucha efectividad, es cierto, poco que se distorsiona. En ese caso había que crearse una figura, ¿no? Una figura política muy carismática, muy emotiva, con un nivel cultural bastante, digamos, forjado, y de esa forma seguramente puede captar la atención, la expectativa, ¿no? Incluso de los jóvenes, ¿no? Que hoy en día ya pues no tienen, digamos, un interés genuino por la ciudadanía, por el país, por el pueblo o por ser parte de la política, ¿no? Efectivamente. Entonces, definitivamente los partidos políticos sí tienen objetivos nobles, ¿ya? Pero esa nobleza de los partidos políticos va a depender mucho de quiénes lo conforman, cómo son sus afiliados, sus líderes, ¿sí? Pero si en ellos no hay, digamos, la conciencia, la honestidad y el compromiso genuino por el país y el amor sincero, ¿no? El amor, el ágape, como dirían los cristianos, ¿no? El amor al prójimo, entonces va a degenerar en lo que lamentablemente se ve todos los días en los medios de comunicación, ¿no? Por lo que está pasando en nuestro país. Así es. ¿Qué le parece, Juanes, entonces? Aquí podemos visualizar los partidos políticos que tienen bastante, digamos, vigencia en la actualidad, ¿no? Acción Popular, que fue fundada por Fernando Belaúnde Terry. Alianza para el Progreso de un inmigrante cajamarquino que es César Acuña. Avanza País, también fundado por inmigrantes, alineado, digamos, políticamente a lo que es la economía liberal. Y así hay muchos partidos políticos, como Fuerza Popular, que ha tenido bastante
digamos, protagonismo o ha tenido bastante, digamos, vigencia en el sentido de que ha sido uno de los partidos políticos que ha influenciado positivo o negativamente en el desarrollo del país de los últimos 30 años, ¿no? El Partido Aprista Peruano, que ha tenido, digamos, una historia interesante, pero que ahora carecen de líderes sobresalientes y entonces puede estar ya entrando a un periodo no de decadencia, ¿no? Sino simplemente de una desaparición, ¿no? Y así. O Perú Libre, por ejemplo, que llevó a Pedro Castillo a ser presidente del Perú, y que casualmente la presidenta actual del Perú es de ese partido, ¿no? Perú Libre. Aunque sus acciones, su gobierno está, digamos, girado en otro contexto, ¿no? En otra forma de ideología, en otras formas de manejo, ¿no? De lo que viene a ser el desarrollo del país. Más partidos políticos como por ejemplo el Partido Morado o Renovación Popular. Podemos son partidos que en los últimos 10 años muestran expectativas, ¿no? Tienen opciones de ganar cuotas de poder a nivel del gobierno, ¿no? A nivel del Estado. Así es. Entonces, por una parte hablamos de los partidos políticos y por otro lado hablamos de los movimientos políticos, ¿no? Los movimientos políticos son, digamos, una reunión espontánea y luego continua de un grupo de ciudadanos que tienen bastante, digamos, afinidad, todo es que son de la misma localidad, ¿no? Y de ahí se extiende a un nivel provincial y luego regional. Son movimientos locales, son movimientos regionales, entonces, los movimientos políticos. El movimiento político es simplemente movimientos locales, movimientos regionales, donde sí hay, pues, una cierta base ideológica, ¿no? Y ahí en la pantalla del lado derecho, por ejemplo, se puede visualizar los movimientos regionales de la región Arequipa. ¿Ya? Y por otro lado tenemos los partidos políticos. Los movimientos regionales pueden participar en elecciones generales, sí, cuando hacen alianza con los partidos políticos. Bien, cuando hablamos de organizaciones políticas, y exactamente el registro de organizaciones políticas, será importante el Jurado Nacional de Elecciones, incluso en situación de controversias para las deliberaciones, ¿no? De algunas, digamos, situaciones complicadas en las elecciones, durante las elecciones, como por ejemplo el empate técnico o indicio de fraude, entonces eso lo resuelve el Jurado Nacional de Elecciones. Por otro lado, también tenemos el caso de OMPE, que es la institución del Estado peruano que se encarga de llevar a cabo los procesos electorales. Se ejecuta, digamos, lo que en cierta manera planifica o ha establecido como lineamiento el Jurado Nacional de Elecciones, aunque tiene su autonomía. Por otro lado, también tenemos RENIEC, que se encarga de constatar el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. En este caso es el encargado de verificar si los partidos políticos tienen adherentes que están exclusivamente formando ese partido, ¿no? O también están en otros partidos. Entonces ahí viene lo que se llama el filtro y el descarte. Y finalmente, si tú llegaste a acumular 30.000 firmas, podrías estar quedándote con menos cantidad de firmas, por decir 22.000 o 20.000 firmas, ¿no? Hace el filtro. Así es. Entonces, eso es por respecto al aspecto, digamos, de los requisitos relacionados a los partidos políticos. Y donde RENIEC es importante, ¿no? Para el caso del filtro. ¿Quiénes están impedidos? ¿Qué tipo de opciones políticas no pueden participar en lo que se llama las elecciones? En este caso, se dice claramente que serían los partidos políticos que promueven la destrucción del Estado de Derecho. Se supone que pueden ser los partidos
radicales, ¿no? Que van digamos, a una situación extrema y quería tomar el poder por la violencia, ¿no? Como habría ocurrido en los años 70, 80 con ciertos movimientos políticos y guerrilleros, ¿no? Que querían tomar control del Estado. O como tanto es que ha ocurrido en el mundo, ¿no? Exactamente en Rusia para construir lo que se llama la Unión Soviética, o en China, ¿no? Para construir lo que se llama el Estado, la República Popular de China. ¿De acuerdo? Ya, este es un dato importante, ¿no? Un dato importante que hay que tomar en cuenta porque pueden ser preguntas de examen. Las últimas modificaciones en la legislación electoral tienen que ver con cuotas, ¿no? Por ejemplo, ahora es obligatorio que en una elección parlamentaria cada partido político tiene que tener paridad, ¿no? Si hay, digamos, 130 curules, digamos que 65 sería para varones y otros 65 sería para mujeres. Ya, entonces, cada partido político tiene que mandar a la competencia electoral 50 cupos para mujeres y 50 cupos para varones. Ya, eso se aplica entonces para las elecciones de todos los niveles, ¿no? Desde local, regional hasta nacional. Y cuando hablamos ya a nivel regional y local, entonces ya hay otras especificaciones, como por ejemplo, se dice que en una elección a los cargos de consejeros regionales y regidores, debe haber un 20% de cupo para los jóvenes, ¿no? Para las personas menores de 30 años. Y ahí la intención es prepararlos a ellos a la política para que de esa forma se tenga en el Perú más ciudadanos con experiencia política y pueden asumir responsabilidades de alto nivel, ¿no? Cuando ya van como congresistas, como vicepresidente o presidente de la República de Perú. Eso es. Pero también hay cuota del 15% y se aplica estrictamente en ciertas regiones y municipalidades del Perú. Más que todo, está referido a los representantes de la comunidad nativas y pueblos originarios. Y esto sería básicamente en la región de la Amazonía, ¿no? En Loreto, en Madre de Dios, en Amazonas, San Martín, incluso aquí en Junín, ya cerca de Lima, Junín. Entonces, Jurado Nacional de Elecciones obliga de que del total de regidores o consejeros que puede tener una región o una municipalidad, pues si tengo una zona de comunidades nativas, 15% de los cupos tienen que estar ocupados por las comunidades nativas. Ya, entonces, esto demostraría entonces que Perú es un país de democracia inclusiva, participativa, ¿no? Que tiene, digamos, un sustento, que tiene una protección legal, ¿no? Ya, entonces, estos son con respecto a las cuotas electorales que hay que tomar en cuenta. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna duda con respecto a este punto, jóvenes? Hola, hola. Bueno, aquí tenemos las 4 preguntas que se han resuelto en salón de clase y el contenido temático de educación cívica en esta semana ha sido instituciones y movimientos sociales, ¿no? Funciones. Hola a todos.
Mendoza, ¿me escuchas? Galindo. Aracado, ¿me escuchan? Bueno, otro material que también han compartido aquí en geografía. A ver, ¿qué tenemos en geografía? Vamos a verlo aquí. Ya, un ratito, un momentito. Hola a todos. Continuamos entonces. ¿Se está visualizando el material? ¿Me avisan? ¿Se está visualizando el material, alumnos? Bueno, en la semana 5 también se habló sobre el otro curso que es geografía. Y en este caso está referido a lo que es la gemorfología peruana. Bueno, sabemos que Perú es un país extenso, es un país muy grande, y dentro de ellas hay una gemorfología compleja, ¿no? Está las grandes llanuras, como la Amazonía, o la planicie costera del Perú, y en la parte central tenemos el territorio andino caracterizado por la presencia de la cordillera de los Andes, accidentado. No obstante, también tenemos relieves debajo del mar, se llamaría submarino, relieve submarino. Y en este ámbito se puede diferenciar relieves como el zócalo continental, que es acá arriba una plataforma horizontal, y luego una caída vertical, que sería el talud continental, y la parte más profunda que se llama fosa. Luego subiendo arriba, para acá, subiendo de las fosas hacia el lado izquierdo, por el lado de la Plaza Nazca, llegamos a una llanura que está en el fondo oceánico, y entonces aquí se puede encontrar con una cadena de volcanes activos que se forman ahí para dar origen a una cordillera larga, casi paralela a la costa peruana. O es algo perpendicular, creo. Es una extensión perpendicular a la costa. Y se dice que esta dorsal se encontraría a 3.000 metros debajo del mar. Pero habrá un día en el cual esto va a estar por encima del nivel del mar y formarán islas, y a la larga puede convertirse en áreas subcontinentales. La importancia de conocer el relieve submarino, más que todo, para ver qué tipo de recursos naturales importantes puede haber en esta región del Perú. Y en ese sentido, la que tiene más importancia es el zócalo continental. El zócalo continental tiene petróleo, tiene concentración de flora y fauna marina. Es una zona muy rica en flora y fauna. Y se entiende porque está arriba. Está en contacto con el sol, hay luz, hay condiciones para la fotosíntesis y por lo tanto para la proliferación de las algas. Recuerda que Perú tiene uno de los mares más ricos del mundo y tiene que ver en cierta manera con las características que presenta el zócalo continental.
Pero cuando hablamos de relieve peruano, también hablamos del borde, del perfil que presenta el litoral peruano. Aquí tenemos el perfil de una parte del Perú que se llama Península de Paracas. Fíjense ustedes, jóvenes, esta parte de tierra sobresalientes del mar se llama península, o sea, casi una isla. Península significa casi una isla. En el futuro, donde dice Playa de Lagonías, no sé si lo pueden ver en la parte baja acá, esto se puede cortar y se puede formar acá un estrecho o un canal. Y toda la parte que está por aquí se convertiría en una isla, como el caso de la isla Sangayán, ¿no? Que está allá al frente de la península de Paracas. Esa península se extendía hasta más allá, llegaba a la isla Ballesta, llegaba a isla Sangayán, todo eso era un solo bloque, pero ya se ha degradado en el tiempo. El oleaje marino lo ha transformado. ¿Ya? Pues en la costa no solamente tenemos penínsulas, también tenemos bahías, tenemos puntas. Una de las puntas más conocidas es la del Callao, que es una prolongación triangular de la costa hacia el mar, ¿no? Se llama punta por eso. ¿Ya? Si tomamos en cuenta lo que es una península, una punta y una bahía, ¿cuál sería un relieve interesante desde el punto de vista estratégico, ¿no? Para el control y monitoreo del mar o para orientar la navegación desde alta mar? Serían las penínsulas, porque ahí se puede colocar los faros. En las islas, en las penínsulas se colocan faros. Los faros son estructuras de gran altura que hacen emisión de luz y radares, ¿no? Radares. Y orienta la navegación desde alta mar. Interesante, entonces. Ahora estamos entrando a la misma costa, Todo lo que es aquí de color amarillo es el desierto de Sechura, donde la costa tiene su mayor anchura, 170 kilómetros. En cambio, en la punta de Lobos, en Arequipa, la costa tiene apenas 5 kilómetros de anchura. Es poca extensión, poca amplitud. Si se analiza la configuración que tiene la costa, estamos hablando de una región alargada, es longitudinal, demasiado angosta, pero que de todas maneras tiene extensiones interesantes por Ica y por el departamento de Piura. Piura, Tumbes, Ica son departamentos, digamos, casi 100% costeros. ¿Ya? Eso es. Entonces, ahí tenemos la costa. El paisaje dominante de la costa es el desierto, ¿no? Es un paisaje árido y semiárido, con configuraciones diferenciadas de topografía. ¿Ya? Algo interesante también que encontramos en la costa son las pampas, los valles, que son planicies, que son llanuras donde se ha acumulado material aluviónico que han bajado de la montaña, de la sierra, ¿no? A través de millones de años. ¿Ya? Valles y pampas tienen mucha semejanza, aunque, bueno, la semejanza más que todo está en lo que es la composición estructural, física, química de los materiales que lo conforman. Son materiales aluviónicos. Sin embargo, la diferencia puede darse en la configuración espacial. Las pampas son generalmente trapezoidales y los valles son generalmente cónicos. Tienen forma cónica. Por eso se llama cono de Higgs casualmente. Ya, la otra diferencia es que el valle tiene agua, un río que está pasando por ahí. En cambio, la pampa carece de una fuente de agua permanente, como un río. Entonces se trata de un terreno seco. No obstante, tiene gran potencial agrícola y por eso mismo se considera como área disponible para ampliar la frontera agrícola del país. Y eso está ocurriendo, ¿no? Con la zona de Olmos, en Chao, Virú, Mochichicama, donde se han hecho grandes proyectos hidráulicos para llevar agua a esas zonas. También tenemos otros ríos interesantes como son los tarazos, que tienen petróleo, son estructuras que se están elevando, abundan sobre todo en Piura. Las depresiones que
también son los relieves que se encuentran en proceso de hundimiento por fallas geológicas. ¿Ya? Y tantos relieves interesantes que tenemos en la costa, como la elevación andina, los cerros, las colinas, ¿no? Hay en buena cantidad en la costa. Son estructuras interesantes para construcciones interesantes. Para construcciones interesantes para lo que viene a ser estructuras especiales. Torres de alta tensión, miradores o tanques de agua para la distribución a más distancia, ¿no? En una extensión. Ya, algunas de ellas como las de la Chey son ecosistemas que albergan una vegetación estacional sui generis, único en el mundo, y realzan el paisaje bellamente en los meses de invierno. También tenemos la duna, ¿no? Ica es un departamento con bastantes dunas, un hermoso lugar para hacer práctica de deporte en arenas. ¿Ya? Así es. Bueno, la costa también tiene corridas remanentes del pasado, quedan algunas huellas, ¿ya? Lo que está pasando. Otro lugar interesante es el territorio andino. Pueden visualizar ahí en las imágenes del lado derecho está el Perú. Un mapa del Perú, mire cómo pasan los Andes por la parte occidental de Sudamérica. Perú es accidentado hacia el occidente y es llanura, digamos, hacia el oriente. Eso es. Ya. Caballeros, ¿me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Y así entonces hay mucho que compartir aquí. Ya. Ya en su momento tener la oportunidad de tener el tiempo completo para compartir con ustedes. Hoy ha sido una situación de emergencia en la cual la maestra Gina me dio este espacio para al menos en ese corto tiempo pueda compartir algo con ustedes, una información importante. Bueno, la Cordillera Occidental, en general el Perú en el territorio andino tiene pues elevaciones no de gran espectacular como Huascarán, Huayhuash, La Viuda, etcétera. ¿Ya? Hay volcanes interesantes como por ejemplo el Coropuna, el volcán Ubinas, Sabancaya que son activos y aquí tenemos una secuencia de volcanes, ¿no? Solimana, Coropuna, Sabancaya, Ampato, Chechani, Viste, etcétera. Ya, así es. Muchos nevados como por ejemplo Vilcabamba, donde está de Salcantay, Ausangate, ahí en Capac, hermosa cordillera de Jóvenes. A eso agregar la meseta, los valles interandinos. No hay duda que Perú es un país de grandes contrastes topográficos, de grandes diferencias altimétricas, donde hay condiciones óptimas y muy diferenciadas para llevar a cabo una actividad también compleja y variada en el Perú, ¿no es cierto? Su geomorfología obliga a que Perú tenga, pues, múltiples opciones, ¿no? Para su desarrollo. ¿Ya? A ver, Juanes, un ratito, por favor. Jóvenes, entonces, ha sido un momento breve, algo espontáneo, compartir este momento con ustedes. Ya, les saluda entonces el profesor C. Carrera. Buenas tardes. Si no hay dudas, si no hay preguntas, sería todo, jóvenes. ¿Alguna duda hasta aquí? Ya. Ok, será entonces hasta una nueva oportunidad. Ya, voy a salir entonces de la línea, ya. Voy a salir. Ya, buenas tardes y gracias.